Señor, gracias te damos en esta mañana por tu presencia en nuestras vidas, por esta preciosa comunidad, torre fuerte que nos has dado, Señor, en la cual nos has colocado. Gracias te damos porque nos has permitido exaltar tu nombre con estas canciones, compartir juntos a través de esta herramienta, Señor, y ahora queremos escuchar tu palabra. Entendemos, Señor, como ella misma dice, que está completa, que la revelación está completa y que necesitamos ser iluminados hoy para entenderla. Abre nuestro entendimiento, prepara nuestros corazones, Señor, y que no sean mis ideas, Señor, ni mi manera de pensar, sino tu palabra penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser y transformando nuestras vidas, nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Hemos estado durante estos domingos abordando una serie de mensajes basados en Primera de Pedro, esa primera epístola universal escrita por el apóstol Pedro en el 63 después de Cristo a una iglesia que se encontraba dispersa en algunas regiones de Asia Menor. El enfoque de Pedro en esta carta era recordar a la iglesia que tenemos victoria sobre el sufrimiento en esta tierra, porque tenemos la esperanza viva de la gloria eterna. Ahí en Primera de Pedro capítulo 1, si leemos desde el versículo 3 hasta el versículo 5, dice en la versión La Biblia de las Américas: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, la esperanza viva del cristiano. En estos tiempos tan difíciles que enfrenta el mundo y en los cuales todos nosotros de alguna manera queremos encontrar una esperanza, como hijos de Dios debemos estar seguros que ya tenemos una esperanza. Y esto lo vimos en semanas pasadas. Y es una esperanza viva, hermanos. Nuestra salvación y vida eterna con Cristo en el cielo. Ahora, mientras estamos aquí, nuestra fe, la fe que hemos dicho tener en Cristo, va a seguir siendo probada. Y eso también lo estudiábamos en semanas pasadas. Si miramos ahí en Primera de Pedro, desde el versículo 6 hasta el 7, dice: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Así como el oro es pasado por fuego para probar su calidad, su pureza, nuestra fe también será pasada por la prueba para ser perfeccionada mientras estemos en esta tierra. Ya en la segunda sección del capítulo 1, Pedro nos invita a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y estuvimos la semana pasada abordando este tema, estudiando esta parte: ceñir, ajustar como un cinturón, como se preparaban los israelitas antes de celebrar la Pascua, que introducían su cinturón dentro del vestido y lo ajustaban. Pues el apóstol Pedro también nos está diciendo: en estos tiempos de prueba, ciñan, ajusten su manera de pensar a la palabra de Dios como un cinturón. Seamos sobrios, no nos conformemos con los deseos que teníamos antes cuando estábamos en ignorancia, codicia de cosas terrenales, de poder, el engaño
el deseo de venganza, la mentira, los deseos sexuales desordenados. No nos conformemos con esto que teníamos en nuestra mente antes cuando estábamos en nuestra ignorancia. Pedro, hermanos, llama a una iglesia dispersa y perseguida a la santidad. Y esto lo estuvimos estudiando también la semana pasada. La santidad lo que quiere decir es apartarse para Dios con un propósito, o más bien el mismo Dios nos ha apartado para Él con un propósito, con el entendimiento también de que esa prueba que estaba viviendo la iglesia dispersa en las regiones del Asia Menor, esa persecución no solo perfeccionaba su fe, pero también perfeccionaba su santidad y los hacía mirar al Señor y recordar su propósito en los diferentes lugares donde ellos estaban. Hermanos, no veamos los tiempos de prueba como algo malo, sea lo que sea. Una prueba en nuestra salud, como la hemos vivido muchos de nosotros en este tiempo, una prueba en nuestras finanzas, una crisis matrimonial, una crisis familiar, una frustración espiritual, un desánimo en nuestra vida emocional, porque como cristianos y como hijos de Dios nos sucede, nos desanimamos, decaemos, pero no lo veamos, sea cual sea la prueba, como algo malo. Esos tiempos, según la palabra de Dios, nos ayudan a crecer. Son difíciles, no lo negamos, pero perfeccionan nuestra fe, como dice el apóstol Pedro aquí en el primer capítulo. Perfeccionan nuestra santidad, porque nos hacen mirar a Dios y reconocer nuestra necesidad de Él. Nos hacen decirle al Señor, no puedo más, dame fuerzas, enséñame, ayúdame a comprender que esto es pasajero, pero que tengo una esperanza ya, una esperanza más grande que algo que pueda encontrar en esta tierra, y es la esperanza viva, la esperanza de la gloria eterna a tu lado en el cielo. Así que vamos a entrar hoy a estudiar un llamado más que hace el apóstol Pedro en el capítulo 1 para nosotros, y es un llamado, pero también, así como vimos la esperanza viva del cristiano y la semana pasada vimos una exhortación a la santidad, hoy vamos a ver, hermanos, terminando el capítulo 1, una exhortación al amor fraternal. Exhortación al amor fraternal. Vamos entonces allí a Primera de Pedro, capítulo 1 en el Nuevo Testamento, y vamos a estudiar en esta mañana Primera de Pedro 1 desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Amén. Voy a leer en la versión La Biblia de las Américas, que es una versión muy hermosa que hemos abordado este año con mi esposa para enseñar las Escrituras. Ustedes tienen allá tal vez también la Biblia de las Américas o la Nueva Traducción Viviente o la que todos tenemos en casa, que es la versión Reina Valera. Pero vamos a leer entonces en las dos versiones y vamos a estar apoyando y estudiando estos textos en las dos versiones. Dice Primera de Pedro 1 desde el versículo 22 al 25. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Versículo 24, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Vamos ahora, Lorena, a leer en la Reina Valera, que es la que nosotros tenemos allí en casa, y vamos a seguir la lectura, Primera de Pedro 1, 22 al 25. Dice la versión Reina Valera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén, hermanos. Esperamos que nos hayan seguido ahí en la lectura. Si nosotros retomamos las últimas ideas que el apóstol Pedro viene diciendo antes del versículo 22, más específicamente del 17 al 21, vamos a poder encontrar que él nos está diciendo, hermanos, caminemos en esta tierra, sí, con una esperanza viva, pero respetando la obra de Cristo. Él nos rescató de nuestra manera de vivir vana y nos dio un propósito. Por tanto, debemos vivir sabiamente y colocar en el Señor nuestra fe y nuestra esperanza. Sin duda alguna, hay una exhortación a partir del versículo 22, como ya dijimos, al amor fraternal entre hermanos. Leamos nuevamente el versículo 22 y vuelvo a leerlo en la Biblia de las Américas. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero. Y la palabra que está allí en la versión Reina Valera es amor fraternal de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y quiero que miremos este versículo 22, hermanos, cuando Pedro nos dice la obediencia a la verdad. Se está refiriendo específicamente a la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a la Escritura. Pero también nos está diciendo algo, y ustedes lo tienen ahí en la versión Reina Valera, que esta obediencia a la verdad, esta obediencia a la palabra de Dios es mediante el Espíritu Santo, porque solamente podemos obedecer a la palabra de Dios si somos guiados por el Espíritu Santo. Una persona que no es guiada por el Espíritu Santo, evidentemente no va a poder obedecer la palabra de Dios. Entonces, lo que nos expresa el versículo 22 en su esencia es que el obedecer la palabra de Dios por el Espíritu Santo ha purificado nuestra alma. Si ustedes miran, hermanos, y los invito a leer nuevamente el capítulo en sus casas, desde el versículo 22 hasta el versículo 25, la palabra de Dios es presentada como el elemento purificador del alma para un propósito, el amor fraternal no fingido. El amor fraternal no fingido. El amor fraternal sincero o el amor sincero, dice la Biblia de las Américas. Si nosotros miramos el versículo 22, la palabra fraternal en la Reina Valera, en el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego, esta palabra fraternal es Filadelfia, de donde también viene la palabra griega phileos. Y lo que quiere decir esta palabra, hermanos queridos, es amor entre hermanos. Un amor sincero, un amor más cercano, un amor diferente al común. Y esto tenemos que tenerlo muy presente. Es importante que podamos tenerlo presente, porque está hablando del amor al que el Señor nos llama en su cuerpo, en su iglesia, entre hermanos. Es un amor que se entrega. Y ya varias veces hemos estudiado que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Si tú esperas a que en tu corazón se produzca de una manera equivocada, si abordáramos ese concepto como un sentimiento, amor por tus hermanos, tal vez por la mayoría de ellos nunca se va a producir.
Pero si tú tomas una decisión de amarlos, si tú tomas una decisión de abordar el amor como una entrega, como un sacrificio, como algo más que yo hago por mi hermano, porque le amo con amor fraternal, es muy diferente. Ahí, en ese caso, cuando tomas esa decisión de amar y no esperas que en ti se produzca, como ya lo dije, de una manera equivocada, abordándolo como un sentimiento, ese deseo de amar, vas a poder estar poniendo en práctica el principio bíblico del amor. Entonces, Pedro nos está hablando de un amor que se entrega, de un amor que se sacrifica, de un amor que soporta, de un amor que perdona. Recuerdan 1 Corintios 13, pues es esa clase de amor, un amor que resiste la prueba. Esto es muy delicado, hermanos, porque el teólogo y comentarista alemán Johann Albrecht Bengel comenta lo siguiente acerca de esta segunda sección de Primera de Pedro del 22 al 25. Esta clase de amor fraternal a tus hermanos es la evidencia de tu fe y tu nuevo nacimiento. Yo podría también decir que es una de las evidencias, pero Bengel dice, esta es la evidencia de tu fe y tu nuevo nacimiento. Por eso quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo es tu actitud frente a tus hermanos en la fe? ¿Eres de aquellos que se congrega por el Señor, pero no resistes ver a esa persona? No puedo ver a tal hermano, me fastidia, no quiero ni saludar ni escuchar a esta señora, a este señor. Cuidado, mis queridos hermanos, porque podemos llevar años pensando que nacimos de nuevo, pero si esta actitud persiste en nuestro corazón, no hemos nacido de nuevo. Y esto es muy importante que podamos tenerlo presente. Vamos al versículo 23, dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y si ustedes notan ahí, como ya dijimos, la palabra de Dios, la perfecta palabra de Dios es una constante en estos versículos del 22 al 25, como un elemento purificador. Y ya lo vamos a ver. El versículo 23, hermanos, leámoslo por favor en la Reina Valera. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos por la palabra de Dios. Esto me hace pensar en la conversación de Jesús y Nicodemo, que encontramos en Juan capítulo 3, versículos 1 al 5. Lore nos va a ayudar a leer Juan capítulo 3, vamos allí en nuestras Biblias, versículos 1 al 5. Juan 3 del 1 al 5 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tremendo, hermanos. Un fariseo, miembro del Sanedrín, un sabio en lo que tenía que ver con estos asuntos religiosos, llega donde se encontraba Jesús de noche. Y tal vez para él era interesante pensar en que iba a sorprender a Jesús al decirle, Maestro, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces y que hemos visto que haces si no viene de parte de Dios.
Oh, felicítame, maestro, porque me he dado cuenta de esto. Y tal vez Nicodemo estaba esperando que Jesús le dijera, felicitaciones, Nicodemo, el Señor te lo ha revelado, realmente vengo de parte de Él. ¡Qué gran hombre eres! Pero es tremenda confrontación la que el Señor le hace a Nicodemo cuando le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. El que no naciere del agua y del Espíritu no va a poder ver el reino de Dios. Hermanos, así como el agua purifica nuestro cuerpo todos los días, la palabra de Dios purifica nuestra alma. Y este elemento, el agua, es un elemento muy importante en la Escritura. Nosotros encontramos versículos relacionados al agua en el Antiguo Testamento 1500 veces y en el Nuevo Testamento unas 430 aproximadamente. Pero no es desconocido para nosotros, y lo estamos estudiando y lo vamos a seguir estudiando, que así como el agua es un elemento purificador y lo era para la cultura judía, y lo muestra la Escritura en cuanto al cuerpo, la palabra de Dios también, similar al agua, purifica nuestras almas. Si nosotros revisamos, por ejemplo, textos del apóstol Pablo, Efesios capítulo 5, versículo 26, en el griego, es decir, si miráramos en el griego este pasaje, Efesios 5, 26, diría, Cristo purificó la iglesia en la palabra. Es como si hubiera sumergido a la iglesia en la palabra para purificarla. Entonces, aquel que no ha nacido de la palabra, le estaría diciendo Jesús a Nicodemo en esa ocasión, aquel que no ha nacido de la palabra y del Espíritu Santo, no verá el reino de Dios. Hermanos, ese es el nuevo nacimiento. Cuando tomamos una decisión de aceptar a Cristo y de empezar a caminar obedeciendo su palabra, hemos renacido por su palabra y somos guiados por el Espíritu Santo. Estos son aquellos que verán el reino de Dios. Ahora, conectémoslo con lo que Bengel dijo. Si hemos nacido de nuevo, la evidencia de ese nuevo nacimiento y de nuestra fe es que amamos a nuestros hermanos con un amor fraternal, con un amor fileos, con un amor de hermanos, con un amor que soporta, entrega, sacrifica, perdona, sobrepasa la prueba. Si no es ese amor, si es un amor pasajero, terrenal, un amor emocional, no es el amor fraternal del que la palabra de Dios aquí en Primera de Pedro nos está hablando. Tal vez necesitamos pensar en nuestra fe y en nuestro nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El amarnos con un corazón puro, aunque tengamos dificultades y diferencias, es un fruto de esa semilla incorruptible de la cual procedemos como hijos de Dios, que es la palabra. Procedemos de la palabra de Dios ahora que hemos nacido de nuevo. Una semilla incorruptible que no se marchita, que no se acaba. Por tanto, ese es un resultado de proceder de esa semilla. Y quiero hacerte un llamado, hermano, en esta mañana. Queremos hacerte un llamado. El punto de partida es tu casa. Porque así como dijo Paul Washer en estos días, no podemos ser una iglesia fuerte si no somos una familia fuerte. Empieza a cuestionarte y empieza a pensar en el concepto de iglesia desde tu casa. Hombres, pastores de sus hogares y mujeres que se someten a ellos como al Señor.
y son su ayuda idónea, pero también hijos que obedecen en el Señor a sus padres y padres que aman a sus hijos y por tanto los disciplinan basados en la Escritura, no maltrato, disciplina basada en la Escritura y no les permiten hacer lo que ellos quieren porque los aman. Antes de cuestionar una congregación, una comunidad, cuestiona cómo estás viviendo al interior de tu familia y si ese amor fraternal, si esa entrega y ese sacrificio se está dando al interior de tu casa. Y me uno a las palabras de Washer. Si no somos una familia fuerte, no podremos ser una iglesia fuerte. Esposos, esposas, padres, hijos. Te amo, Señor, pero no quiero ver a esta señora con la que vivo. No soporto más a mis papás. No quiero saber nada de mi familia. No quiero saber nada de esa gente de la iglesia. No, hermanos. No, hermanos. Pensamos diferente. Discutimos en ocasiones, ¿verdad? Pero amo a mi esposa con amor fraternal. Renuncio cada día a mis deseos, a mi comodidad por ella, porque así me ha llamado el Señor a hacerlo y cuando tengamos hijos así lo haremos también con ellos. Practicaremos esa clase de amor fraternal, ese amor de hermanos, ese amor que daría aún su vida por su hermano. Por eso necesitamos hoy preguntarnos, ¿es ese amor fraternal el que prevalece? ¿Es ese amor verdadero? No el sentimiento, no la emoción, no, la decisión de amar, de sacrificar, de entregar, de perdonar, de sobrepasar la prueba. Esa clase de amor prevalece en nuestras familias y prevalece también en nuestra comunidad. Vayamos por favor a versículos 24 y 25 con el cual queremos cerrar esta meditación. Y dice aquí en la Biblia de las Américas, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Hermanos, aquí en el versículo 24 y 25 nos está hablando de un fruto. Entonces, el fruto de la hierba en lo natural y en lo terrenal se seca, se acaba. Todos nuestros deseos, todo el amor que podamos tener, si lo estamos tal vez basando en nuestros sentimientos o en cosas terrenales, todo ese amor del que no nos habla la palabra de Dios, sino que es un amor pasajero, que es un amor de sentimiento, que es un amor de pronto llevado por el viento. Un día estoy mal, un día estoy bien, un día quiero amar, el otro día quiero... Todo ese tipo de cosas que hacen alusión a nuestra carne y muchas veces a nuestras emociones, todo eso se seca, se acaba, cesa. Pero aquí estamos hablando de un amor basado en la Escritura. Por eso dice, la palabra del Señor permanece para siempre. El fruto del viejo hombre es como el fruto de la hierba. Se seca, se acaba. El amor terrenal, como ya dije, es pasajero, es superficial. Pero el amor verdadero, el amor no fingido, el amor fraternal, es fruto de un nuevo hombre nacido mediante la palabra de Dios. Por eso es un amor que no se acaba, como vimos ahorita, porque hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos guía y nos permite tener esa clase de amor.
La palabra de Dios, dice el versículo 24, y también lo dijeron los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas. La palabra de Dios, la palabra del Señor, permanece para siempre. Y esta es la palabra que nos ha sido predicada. Por eso esta es la palabra que debemos practicar y vivir en nuestras vidas. Hermanos, esta es una exhortación. Ahora la próxima semana que regresamos a nuestros tiempos presenciales de estar congregados. Esta es una exhortación al amor fraternal. Empieza por tu casa y llévalo hasta la comunidad, porque no podemos ser una iglesia fuerte si no somos una familia fuerte. Y esto es fundamental, porque ya lo hemos dicho y Bengel lo comentó. Este amor fraternal, este amor sincero, este amor que es una decisión diaria por tu esposa, por tus hijos, por tu familia, por tus hermanos, es la evidencia de tu fe y de tu nuevo nacimiento. Si no estás viviendo esa clase de amor, mira hoy en lo profundo de tu ser y pregúntate si has nacido de nuevo, si has decaído tal vez en el propósito de practicar este amor. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a volverlo a practicar. Porque es verdad, los afanes de este mundo, la ansiedad, los temores, todo lo que nos rodea tal vez nos hace decaer en poder practicar este amor. Pero necesitamos practicarlo como evidencia de nuestra fe y de que hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Y esa semilla, esa simiente, es la palabra perfecta del Señor. Amén. Vamos a terminar entonces leyendo un texto en Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. El Evangelio de Juan en los versículos 34 y 35 del capítulo 13 dicen: un mandamiento nuevo os doy, está hablando Jesús a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. A veces pensamos, antes de orar, ¿cómo podemos llevar a cabo la misión? ¿Cómo podemos discipular? Pues hablando de este tema del amor entre nosotros, queridos hermanos, no tenemos que ir muy lejos. El Señor nos está diciendo, el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos, porque se aman unos a otros. Por eso necesitamos practicar el amor en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra familia. Desde esta misma tarde, hermano, hermana, amigo, joven, pon en práctica ese amor fraternal. Cocina algo para tu esposa, lava la loza, salgan a caminar de la mano. Invita a alguien a tomar algo, a almorzar, reúnanse nuevamente entre amigos. Queremos hacerlo después de estos tiempos de aislamiento y poder practicar el amor, una oración, un consejo, ir un poco más allá. A veces estamos pensando tanto en nosotros y se nos olvida ese amor fraternal al cual el Señor nos ha llamado. Cuando veamos que nuestros hermanos no están practicando ese amor, no los juzguemos, no los critiquemos y salgamos corriendo. Estimulémonos juntos al amor. Si esa persona de pronto no te saluda, si esa persona ha tenido un mal día, tal vez acércate a ella, pregúntale, abrázala. Eso es a lo que nos ha llamado el Señor. No va a decir, no, tal persona no me saluda, pues yo tampoco la voy a saludar nunca y así vamos a estar para siempre y tal vez nunca podamos tener la oportunidad de saber qué hay en el corazón de ella y cómo está. Hermano, nadie puede resistirse al amor del Señor que ha sido plasmado en nuestros corazones. Por eso debemos ponerlo en práctica sin esperar nada a cambio. Amén. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, por esta epístola universal del apóstol Pedro, Señor, escrita a puertas de su martirio. Gracias porque Él nos está llamando, Señor, inspirado por ti,
como estuvimos estudiando en estos domingos, a tener una esperanza viva, pero también nos exhorta a la santidad y hoy nos está exhortando al amor fraternal entre hermanos. No es fácil porque es un amor diferente al amor común, al amor del mundo, pero es el amor al cual tú nos has llamado, Señor, y queremos ponerlo en práctica. Tu palabra dice cuán hermoso, cuán delicioso, cuán agradable y bueno es que los hermanos puedan habitar juntos y en armonía, Señor. Tú nos mostraste ese amor al salir de tu trono y venir a la tierra, hacerte semejante a nosotros y morir en una cruz. Por eso nosotros debemos también mostrar a nuestros hermanos esta clase de amor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, permítenos hacerlo, Señor. Tal vez estos son tiempos donde hemos estado decaídos, desanimados, pero una vez más nos levantamos como tu cuerpo y como tu iglesia, Señor, para poner en práctica ese amor. Y hoy nos comprometemos, Señor, cuando veamos que empezando por nuestra familia, Señor, otros no están poniendo en práctica este amor, nosotros vamos a acercarnos a ellos, los vamos a abrazar, los vamos a consolar, vamos a orar y vamos a entregar deliberadamente el amor fraternal, el fileos, sin esperar nada a cambio, Señor. Ese amor que se entrega, ese amor que se sacrifica, ese amor que renuncia a su propio deseo para cubrir la necesidad de otro, para abrazar a otro, para consolar a otro, Señor. Bendice nuestras familias y bendice nuestra iglesia, Padre. Gracias por Torrefuerte, Señor, porque tú nos has mostrado tu amor a través de esta preciosa comunidad y sé que lo seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.